En este video estaremos dando nuestra opinión reflexiva de acuerdo a los siguientes temas, el cual es evolución de la educación física y evolución e historia del deporte. Le dejaré con mi compañero Frank Kelly, el cual dará su pequeño aporte. Bueno, muchísimas gracias, mi compañero. Yo quiero dar una breve introducción de lo que podría ser la educación física y el deporte. Bueno, esta podría ser conceptuada como el conocimiento racional, sistematizado sobre la sucesión de acontecimientos, se podría decir, vinculados con el origen y el desarrollo de la motricidad humana. En ello, esta actividad física, competitiva y organizada, que tiene al desarrollo integral y armónico del ser humano, que se encuentran conectados según el determinado orden o sentido. Una vez pasado esto, quiero hablarles de la historia del deporte en la prehistoria. Bueno, para abarcar un poco, ya empezaré hablando sobre la educación física del deporte en esta edad. Por lo tanto, se reconoce lo siguiente en la época que son, desde los primeros, que serían los homos y la aparición de los homo sapiens. Así que esto abarca el proceso muy significativo en la sociedad, es decir, lo que se ven, pasando a lo que son los juegos de grupos primitivos, donde el cual tenían un primer pequeño grupo que ya sería de 15 o 20 individuos. En esta época serían los aborígenes australianos, esquimales y yagán. Ya en el segundo tenían algunos grupos conformados, creo que platicados como los navajos o yuquitani. En lo tercero saldrían solo un grupo que ha sido conformado por clanes de los Moría o Chotao. Para ir finalizando, ya en el cuarto y último grupo, estos serían lo que jugarían los grandes sociales como son los zulúes y chantú. Ya con esta parte, estos grupos hicieron o se dieron a conocer con juegos primitivos que implicaron el caminar, el correr, como el lanzar, también el atrapar, el nigarreto, que sería un juego inventado por ellos, y el levanto. Por eso se catalogaron cada uno de sus grupos. Para finalizar ya con mi participación de esta prehistoria, esto lo de lo del grupo no solo lo utilizaban para ellos, sino que lo tendría también como informaciones que han impartido como supervivencia para la guerra o para tener una cohesión social, entre otras. Lo dejaré con mi otro compañero. Gracias, Frank Kelly, por tu aporte. Ahora pasaré yo, ya pasando la prehistoria. Pasaré a la antigüedad. La antigüedad tenemos claro que comprende del año 2000 antes de Cristo y, y llega hasta el año 4000 después de Cristo, ya con la caída se podría decir del Imperio Romano. Durante la antigüedad surgieron diferentes juegos, ya sea los juegos de guerra, los juegos de muertes, por decirlo así, los juegos fúnebres, también los juegos de pelota, también el salto del toro. Fueron muchos juegos y rituales, ejemplos, juegos rituales también, los que se trataron en esta época. Cada uno tenía un concepto diferente. Ejemplo, el juego fúnebre era aquel juego que se daba cuando una persona moría, ya sea por causa de que no fuera causa natural y no se sabía quién era el culpable de causar esa muerte. Los, los parientes de esa persona tendrían que buscar a un culpable y hacerlo pelear por su vida para saber si era inocente o no. También están lo que eran los juegos de guerra, son muchos en aquellas grandes ciudades como Mesopotamia, Egipto, en el cual trataba de hacer luchar a aquellas personas del ejército, entre ellos o con animales, ya así para entretenerse entre ellos. Un claro ejemplo de esto era en Egipto, el cual el faraón decidía pelear con animales en frente de su ejército, pero ellos tenían prohibido
hacer este tipo de cosas, porque él lo hacía para demostrar su dominio y que él sí podía ser digno de ser faraón. En este caso, su ejército solamente estaba ahí para ver, no para participar. También estaban los juegos de pelota, el cual era más para recrearse. Y el más común de todo hasta ahora, que ya vino dándose en Grecia, eran los juegos de espectáculo, que era más darle un espectáculo a la sociedad, en el cual era casi lo mismo, ver personas luchando entre ellos o luchando contra animales o incluso ambas. Esta fue la evolución, esto luego fue pasando a través del tiempo hasta llegar a la Edad Media. En la Edad Media esto fue mayormente como dividido o fue quitándose, porque las personas ya que salieron, los medievales, decían que eran un juego, que eran juegos como que no le gustaba el Nuevo Mundo, porque si comprenden, la Edad Media se podría dividir en dos. Entonces ya aquí sabemos que por jerárquico, que se ponen los nobles, se ponen los campesinos y así. Ahí en esa época, esas clases de juegos se les fue prohibida al pueblo para que no se descuidaran de sus quehaceres en la Edad Media. O sea, que esa diversión se le fue quitada al pueblo para que ellos no dejaran de producir para sus reinos. Pero como se puede decir, eh, el deporte viene como dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, y se inventaron nuevos métodos, ya sea como juegos de raqueta, juegos de pelota, con palo en mano, y se fueron desarrollando todo esto durante la Edad Media, hasta finalizarla en ella. Se podría decir que de la Edad Media fue que se adoptó que el deporte hoy en día sea más de espectáculo y que el deporte no sea como el protagonista, sino el jugador, quien juega, que sea más como el héroe de ese deporte. Le dejaré con mi compañero Adrián que siga con su parte. Bien, entonces yo me encargaré de hablarles un poco sobre la edad moderna. Primero tendríamos que saber qué es la edad moderna. Bueno, la edad moderna comprende un periódico histórico entre el siglo XV y el siglo XVIII, entre el descubrimiento de América de 1492 y la Revolución Francesa de 1789. El deporte, por su parte, cuenta con grandes procesos históricos durante este periodo, destacando varios sucesos, como lo podría ser durante la llamada Revolución Francesa, existió un gran movimiento educativo nacionalista que buscaba la formación educativa de la educación física en los jóvenes de toda Europa, teniendo como precursores históricos a Goodman, quien vinculó la gimnasia con la escuela a principios del siglo XIX. Por otra parte, en Alemania teníamos a L. Young, quien creó un sistema que combinaba la instrucción militar con la educación física moral y el renacimiento, donde los jóvenes entrenaban con aparatos al aire libre. A este movimiento se le conocía como gimnasia alemana. También teníamos a Almalin, creo que así se pronuncia, quien concentró su concepto de gimnasia bajo una perspectiva conocida como la calistenia, mientras que por otro lado, F. Amoros promovía en París lo que luego sería conocido como educación física en toda Francia. Aunque este movimiento gimnástico carecía de una perspectiva que si tuviese en cuenta los juegos y actividades recreativas como herramienta competitiva y didáctica. Mientras que por otro lado, un gran precursor, Thomas Arnold, un reverendo cristiano de esta época, que sí lo tuvo en cuenta, llevando a las escuelas el rudo juego de la pelota, a la primera escuela de rugby del mundo,
Luego esto se fue practicando por la élite y fueron añadiendo reglas como un tiempo definido, limitaciones para mantener armonía en el juego, entre otras cosas. El término deporte lo podemos ver francamente desde el siglo XVII en Inglaterra, sustituyendo el término de juegos populares y adaptando un propio concepto más enfatizado en lo que llamamos deporte. A partir de que el deporte se comienza a expandir, se comienza a distinguir de lo que es el deporte de la gimnasia, ya que son cosas diferentes. Y podemos ver dividido entre deporte educativo, donde se enseña deporte en las escuelas de manera didáctica, el deporte amateur, que es el deporte que se practica por pasión más que por una obligación. Luego tenemos el deporte profesional, donde ya interviene una remuneración a estas personas que practican deporte, ya sea por competición, reciben un pago, entre otras cosas. Luego de ahí pasamos al deporte olímpico, el cual se realizaban competiciones a nivel olímpico donde cada quien representaba a una determinada potencia e intentaban llevar el trofeo a su nación. Y luego pasamos a lo que es el deporte industrial, el cual ya estaba intervenido por empresas o entidades nacionales que intervienen directamente en el deporte. Esta fue toda mi parte. Ahora le dejo con mi compañero. Gracias, Adrián, por tu aporte. Le daremos paso a nuestro compañero Frank Ellis para que termine con su parte. Bueno, muchas gracias. Ya luego de esa participación, creo que solo falta abarcar lo que sería el deporte en la edad contemporánea. Esto aparece en Gran Bretaña, pero recibió un gran impulso en los Estados Unidos, que empezara a regirse como la potencia económica mundial. Bueno, el deporte se concibió en el mundo de la anglosajón desde los inicios de la edad contemporánea como un vehículo de diversión que se caracteriza por su gran componente lúdico, es decir, mucho juego. En Alemania, sin embargo, se inclinó hacia una práctica deportiva centrada en la gimnasia, realizada que estuvo organizada desde los poderes políticos como una fuerte presencia estatal. Gran Bretaña se conoce así como la cuna del deporte contemporáneo. Inglaterra en sí fue el centro y la referencia principal de la contemporaneidad por tres aspectos fundamentales, los cuales le hablaré un poco de ello. Gran Bretaña es el origen que casi todos los deportes actuales. Los británicos defienden el atletismo como se conoce actualmente, salto de longitud, vallas, obstáculos, etc. También defendieron la mayoría de los juegos de equipos más destacados como el rugby, fútbol, polo y crearon el boxeo. El segundo es que fueron los creadores de las normas y los reglamentos de todos estos deportes y acertaron de tal manera que esas reglas siguen vigentes hasta en su mayoría y en la actualidad. Bueno, la tercera es que fueron los que introdujeron ingredientes absolutamente indispensables como las apuestas, el concepto de récord, el entrenamiento, también el trabajo en equipo y el concepto de imparcialidad. Una vez así, la revolución industrial lleva a tiempos de tantas clases sociales medias como a las altas, tiempo que algunos emplearon para empezar a realizar actividades físicas, para participar en campeonatos locales y para la gran mayoría del pueblo encontraron una alternativa de ocio simplemente como espectadores de los acontecimientos deportivos. El desarrollo de la comunicación en la información que acabó con el localismo y el deportismo, y así se hizo indispensable a toda la geografía inglesa, a través de la especialización justificada por esta la búsqueda del éxito, gracias a su florecimiento y económico. Bueno, ya este país se convirtió en el primer fabricante de prendas deportivas, botas, balones, entre otras cosas. Ya para que entiendan un poco mejor lo que vendría siendo esto, a lo largo del siglo XX el deporte y por ende la educación física experimentó una enorme evolución gracias a los avances socioeconómicos.
producciones de los países centrales. El deporte de la alta competición adquirió un papel protagonista gracias al nuevo modelo capitalista del mercado. Apareció un culto de los nuevos mitos deportivos, que se vio impulsada por el gran desarrollo de los medios de comunicación de masas, tanto como la prensa como de la radio en los años 20 y 30 del pasado siglo. También un importante seguimiento de los lectores y oyentes deportivos, que dieron una gran explosión, generando en torno los espectáculos deportivos y un interés mediático sin precedentes a la historia del deporte. Bueno, ya en la actualidad el deporte se sustenta de una serie de intereses económicos, de publicidad, de derechos de transmisión televisivos, etc. Dichos intereses desvirtían lo que el deporte, mecanizando una, como se dice, una demasia y dejando a un lado los valores positivos que enmendan el deporte en la educación física y deportiva, uniéndolo a las dos. Las nuevas generaciones ya se deben de concienciar como con el deporte que va más allá de lo mero espectáculo, ya que la actividad física se destine a la salud y la mera recreación social, como que aporta a beneficios a niveles como social, físico, que ya mejoran la calidad de vida de los practicantes. De mi parte, ya esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, Frankeli. Ya para abordar un breve resumen sobre lo que ha sido la evolución del deporte y la educación física. Como hemos podido ver, el deporte ha evolucionado bastante, ya que desde antes solamente hacía para lo que era como correr, ya sea para cazar y eso, en la antigüedad, para honorar, honorar a los dioses o a los reyes, a pasar solamente a ser recreación, a que sea económico y así. En el ámbito de la educación física, creo que la educación física ha estado presente desde siempre, porque ya desde que éramos Homo sapiens, tratábamos de instruir a las demás personas a enseñarle a cómo cazar, cómo tenían que hacer las cosas para sustentarse. Y cuando usted enseña es sinónimo de educación. Esto ha ido evolucionando bastante, ya como mi amigo Adrián dijo, en Alemania ya es que se le da un concepto ya de educación a eso lo que es a lo que son las actividades físicas y el deporte, y dándole como un eje de mayor importancia ante la sociedad, porque como dice Frank Kelly, las actividades físicas no solamente son para ayudar a recrear a las personas, sino también ya sea para la salud, para mantener nuestro estado físico en buen estado. Esto ha sido todo de nuestra parte. Espero que hayan comprendido un poco el tema. Gracias a nuestro compañero Adrián y Frank Kelly por su empeño y compromiso a la hora de realizar este video. Gracias.